Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos al curso de psicopedagogía. Es un curso muy importante, un curso muy importante en el cual nosotros como docentes debemos de conocer varias estrategias y metodologías, las cuales se les explicará, así también como la conducta de los alumnos con quienes nosotros compartimos ese tiempo tan valioso en las aulas. Así es que daremos inicio, compañeros. Bienvenidos. Voy a compartir la cámara con ustedes para poder dar inicio. ¿Sí me observan ahí la presentación? Sí, bien, gracias. Hablaremos sobre lo que es el conductismo en el aula. Nosotros sabemos que a diario nos enfrentamos con varias situaciones como tales. El conductismo de determinados estudiantes y que muchas veces desconocemos la razón, el porqué de la conducta del jovencito o de la señorita que nosotros estamos educando. Dice que el conductismo es una corriente psicológica que aborda a los individuos a partir de la conducta manifiesta y observable, atendida con la relación entre un conjunto de estímulos y respuestas. ¿Por qué estímulos y respuestas? Yo les mencionaba en la clase anterior, ¿cuál es la respuesta cuando a mi mente llega ese estímulo de hambre? ¿Cuál es la respuesta que yo le doy? Comer, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre, lo primero que hacemos es comer, ¿verdad, señor Zulma? Activemos ahí cuando queramos opinar, activemos nuestro micrófono. Sí, licenciada. Muy bien, gracias. En dicho enfoque, los conductistas se oponen a las corrientes tradicionales de la psicología, centrados en que el análisis de la conciencia, pues, las consideran un modelo de análisis y, por ende, poco experimental y poco científico. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tenemos que identificar la necesidad o la conducta, de este estudiante. El por qué nosotros lo miramos inquieto, ¿verdad? El por qué está dando muchos problemas de rendimiento escolar. Algunas veces solo preguntamos, no sé qué te pasa, niño, y mejor hacer silencio, comportate. Hace unos años ocurrió algo bien curioso y que es un gran ejemplo para nosotros como docentes. El primero, quizá entrevistar a nuestros alumnos, hablar con ellos. Recordemos que como docentes, nosotros somos ahí sí que todo en la escuela. Nosotros la hacemos de psicólogos, de madre de familia, muchas veces hasta terminamos llorando con los jovencitos cuando escuchamos sus problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apoyarles en el momento que ellos busquen esa atención que quizá es negada algunas veces en su casa. Yo tenía una publicación muy bonita y se las enviaré al grupo, la cual una maestra siempre peleaba con el alumno. ¿Y saben cuál era el pleito de ella? El que los cuadernos fueran sucios, llevaran algo negro por ahí y que bajo el comal los metiste, no sé dónde tenías tus cuadernos, en fin, peleaba con el niño. Hasta que una tarde la maestra salió y por el parque observó que el niño hacía sus tareas sobre las cajas de lustre. Él trabajaba lustrando en el parque y él no tenía otro lugar donde hacer sus tareas más que colocar sobre su cajita su cuaderno y empezar a trabajar. Bien difícil porque la maestra se acercó y le preguntó,
Ah, bueno, Juanito, es por ello que siempre llevas el cuaderno sucio a la escuela. Y el niño le contestaba, sí, señor, y maestra, porque tengo que trabajar para ayudar a mi mamá. Algunas veces nosotros decimos, los hijos no tienen la culpa de a temprana edad trabajar para ayudar en sus casas. Pero ¿qué sucedió? ¿Y por qué tu mamá te manda a trabajar? Porque mi mamá está postrada en una cama. No puede levantarse. La señora tenía cáncer, no podía levantarse de esa cama. Y qué difícil para nosotros como maestros saber que cometimos algunas injusticias como tales. Nosotros solo sabemos a veces que hay que cumplir, pero no apoyamos al alumno en esta situación. Así es que yo sí les pido, compañeros, que la conducta es uno de los factores de los cuales nosotros como docentes debemos de ponerle atención. Incluso nosotros como adultos sabemos cuándo andar tristes, cuándo andar contentos y luego nos identifican. El por qué anda triste hoy, el por qué, y nos hacen esas preguntas, ¿verdad? Por ahí dicen que los problemas son propios y no debemos compartirlos. Otras personas dicen que hay que compartir nuestros problemas para poder buscarles una solución. Entonces, algunas veces nosotros también tenemos que estar muy pendientes en esta situación. No encerrarnos en un problema, sino buscarles solución. Así es que de esta manera tenemos también que ayudar a nuestros alumnos. Hablaremos también sobre lo que es el condicionamiento clásico y operante. Cuando hablamos del condicionamiento clásico, es un método de aprendizaje en el que un estímulo inicia y dispara en el organismo una respuesta. Yo ya les mencionaba con este tipo de condicionamiento que si nos da hambre, nuestra respuesta es comer, ¿verdad? Hasta nos ponemos enojados si no comemos a la hora que nos da hambre, ¿verdad? Entonces, esta sería una respuesta regular y constante a través de su asociación a un evento neutro. ¿Por qué neutro? Porque nosotros damos inmediatamente la respuesta, que antes del condicionamiento no ocasiona la misma respuesta. Por ejemplo, vamos a leer acá el ejemplo y le voy a pedir de favor a señor Evelyn que me apoye con este ejemplo, por favor. Un ejemplo muy claro del condicionamiento clásico. De ello es el caso del perro de Pavlov, al que sonaba una campana antes de dar de comer. Con el tiempo, el mero sonido de la campana ocasionaba que el perro empezara a salivar en expectativa de la comida, incluso si ésta no le era entregada de inmediato. Esto, compañeros, quiere decir en este ejemplo que nosotros como seres humanos reaccionamos también a algunas situaciones. Acá vemos el ejemplo tan clarito sobre el perro. Sonaban la campana y ya no había necesidad de que llamaran al perro, ¿verdad? Para que llegara a comer, sino con el simple hecho de sonar la campana, él llegaba y sabía perfectamente que lo estaban llamando para comer. En años anteriores, los ganaderos también utilizaban esta técnica. Lo hacían con un cacho de, de una vaca y empezaban a sonarlo. ¿Han escuchado alguna vez cómo suena para mandar un mensaje a través de un cacho? Sí, es lo que ocupaban antes, que le decían el cuerno, ¿verdad? El cuerno, yo les digo el que, ajá, es un cacho de vaca o el cuerno de una vaca. ¿Por qué utilizaban, hablando como buen chapín, verdad? Hablamos de un cacho o un cuerno, como dice el profe, lo utilizaban también cuando no existían los teléfonos, ¿verdad? Las personas
llamaban a través de ese, sonando ese cuerno para que la otra persona que se encontraba lejos le diera respuesta. Por ejemplo, si le iban a dar comida al ganado, sonaban el cuerno y empezaban todos los animales o todas las vacas a acercarse para recibir su comida. Al igual, cuando una persona vivía en otro caserío y querían comunicarse, entonces sonaban el cacho. Y ahí, si había respuesta, pues era que ahí estaba la persona que necesitaba, una persona que necesitaba comunicarse. Entonces nosotros podemos ver que también hay respuesta a todo esto. Si el perro tenía ese estímulo tan rápido para lo de la campana, también se utilizaba en otras situaciones, ¿verdad? Con el condicionamiento operante, profe Carlitos. Condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje se da mediante un condicionamiento doble de castigo y recompensa, es decir, de un estímulo agradable y positivo para reforzar una determinada conducta deseada y uno negativo y desagradable para debilitar una conducta indeseada. Muy bien. ¿Sigo? Y Ahí, miramos acá lo del ejemplo, dice... Profe Carlitos, miremos acá el ejemplo, démosle lectura al ejemplo, por favor. Perdón. Ahí está, dice, un ejemplo de ello sería si al mismo perro le diéramos una galleta cuando busca la pelota, pero un golpe cuando ensucia en la alfombra, al primero se le denomina refuerzo positivo, al segundo refuerzo negativo. Esto quiere decir que nosotros tenemos de que buscar la mejor manera, ¿sí? Para poder tratar a los demás. Si nos dan un ejemplo tan claro como lo es este famoso perro que tenía Pablo, podemos nosotros pensar, si él a su perro lo tenía tan disciplinado, ¿por qué nosotros no vamos a poder disciplinar a las personas o disciplinarnos incluso nosotros mismos? Porque nosotros como personas podemos tener nuestra propia disciplina. Disciplina hasta para el momento de que vamos a comer, disciplinarnos, ¿verdad? Algunas veces no lo hacemos. Así es, compañeros. Entonces, ¿no hay alguna duda hasta dónde vamos? Podemos continuar entonces. Las ventajas y desventajas del conductismo en el aula. ¿Cuál sería una de las ventajas? Hablaremos acá. Si nos hace favor, señor Leslie, y hablaremos un poco sobre las ventajas en el aula. Señor Leslie, o alguien que nos pueda apoyar, por favor. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas del conductismo en el aula. Yo, Ligda. Sí, por favor. Dice, muchas son las técnicas conductistas empleadas, a sabiendas o no, en el método educativo como tal. La idea de estimular el estudio, el esfuerzo y la pasión por el aprendizaje y reforzar negativamente las conductas contrarias se halla en el corazón de la interacción en el aula. Por ello se utilizan diversos factores como la calificación, las sanciones disciplinarias y la propia interacción alumno-profesor o entre los alumnos. Muy bien. Gracias por su participación. Acá nosotros podemos analizar por qué esa calificación. Si usted no ofrece un punteo para las actividades relacionadas con la clase que están viendo o los ejercicios, el alumno se negará a hacerlas porque no tiene ningún objetivo para él trabajarlas. Las sanciones disciplinarias. Todo docente debe poner un orden en su salón de clase. Un orden
Recordemos que no tiene el orden, no tiene nada que ver con colocar una lejanía entre sí, sino un orden es que todos se mantengan poniéndole atención a su docente. También hablaremos sobre la interacción de alumnos, ¿verdad? De alumno y profesor. Qué bonito cuando llega el docente al que le tenemos mucha confianza y empezamos a preguntar, ¿verdad? Profe, señor, y las respuestas son ahí sí que positivas, pero cuando esa interacción de alumno y profesor no funciona, el alumno se concreta, aunque, ay, no, esa clase mejor no la recibo. Y ahí empezamos nosotros como docentes a también tener un problema grande, porque recordemos que los docentes debemos de atraer hacia nosotros a nuestros estudiantes. Y también la interacción entre alumnos. ¿Cómo podemos nosotros para que se dé esta interacción? Bueno, primero, utilizando estrategias. Estrategias que lleven a la inclusión, porque recordemos que algunos compañeros no quieren que los demás participen o incluso no los quieren en su grupo porque de repente tienen alguna debilidad para realizar tareas. Pero al contrario, es acá donde debemos de apoyarnos todos. ¿Sí? Si continuamos acá, sin embargo, acá alguien que nos pueda apoyar, por favor. Yo quiero que todos estemos con nuestras cámaras encendidas, que A estemos mí ya se me escucha, participando. creo yo, Lita. Sí, Bueno, entonces leo el segundo, ¿verdad? gracias. Sin embargo, hay que decir que muchos de los postulados del conductismo educativo se encuentran hoy en día superados o en vías de superación, dado que asumen al alumno desde una perspectiva pasiva en la que todos son iguales y deben aprender por igual, y que reduce su rol únicamente al de ser modelados. Muy bien, gracias. Acá, nosotros como docentes sabemos que no todos los alumnos nos aprenden por igual, ¿verdad? Aunque la enseñanza que nosotros estemos dando sea la misma para todos, no todos los jovencitos van a asimilar los conocimientos de igual manera. ¿Por qué? Nosotros en la clase anterior hablábamos que unos aprenden viendo, haciendo, escuchando, ¿sí? Incluso hasta desarmando, ¿verdad? Algunas personas, bueno, yo voy a aprender, por ejemplo, si vemos el caso de un mecánico, aprende desarmando y armando las mismas piezas. ¿Y qué? ¿Por qué el objetivo de que las maestras de párvulos utilizan los famosos rompecabezas? Porque así es como nosotros debemos de enseñarle a los alumnos. Debemos de, ahí sí que unificar conocimientos para que todos asimilen de igual manera. No podemos solo dictarles, sino también, como el caso que estamos ahora acá realizando, unos estamos opinando, otros estamos escuchando, para que la clase primero se socialice en algunos conocimientos. Y segundo, que no todos aprendemos. Algunos al solo estar escuchando la clase puede ser que les dé sueño, que les dé hambre, que les den ganas de levantarse. En fin, así son nuestros estudiantes en el salón. No pueden estar quietos, ¿verdad? Y esa es la situación que se nos da. Acá hablamos, una crítica común es el conductismo. Evalúa el proceso educativo a partir de los productos y no de los procesos. ¿Por qué evalúa los productos? Disculpen, si de repente el tiempo se nos termina y nos falta mucho, yo les informo que vuelvan a ingresar. ¿Por qué entonces nosotros decimos que hay que evaluar ese proceso educativo? Dice que muchos especialistas sostienen que otras doctrinas de estudio del aprendizaje proponen métodos más procreativos y menos policiales. ¿Por qué se da esto? Lo que ya les mencionaba.
No todas las personas vamos a aprender de la misma manera. Por ejemplo, si un ejercicio matemático con el mismo procedimiento, con otro procedimiento, les va a dar el mismo resultado, ¿cuál harían? ¿El que el docente les indicó o el que ustedes encontraron más fácil? El que encontramos El más que el fácil. docente. Muy bien. Profe Carlitos, ¿cuál calificaría usted? ¿El procedimiento que usted dejó o el que su alumno realizó y le dio el mismo producto? Pues fíjese que algunos profesores son bien radicales, pero yo en ese caso, sea con tanto instrumento que hay ahora de calificación, de todo eso, entonces si se adapta a lo que se le pidió al alumno, yo se lo hago y le admito el trabajo con lo que él realizó y si dio el mismo resultado, ¿por qué no, verdad? Exactamente. Y algunas veces esa es la situación. Para una división, por decirles algo, para una raíz cuadrada, algunos docentes utilizan todo el pizarrón para dar el procedimiento. Pero también hay casos en que el alumno es bastante, quizá en ese sentido, bastante práctico y con una, de repente, un proceso diferente, va a tener el mismo producto. Entonces, no tendríamos por qué forzar la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Recordemos que nosotros debemos intermediar ese proceso de enseñanza, ¿verdad? Acá, si ustedes pueden observar, está el famoso perro, ¿verdad? Del condicionamiento clásico. Este perro se dice que con el simple sonido de la campana, él sabe que lo que tiene que hacer es acercarse a recibir su comida, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no vamos a condicionar al alumno o apoyar al alumno en ciertas formas de disciplina? Solo les pasaré acá algunas disciplinas, por ejemplo, levantarse a atender al profesor. Recuerden que quizá cuando ustedes o yo estudiamos, llegaba el supervisor y todos aplaudíamos, ¿verdad? Bienvenido, profe. Ahora entramos al salón y si bien nos va, nos dicen buenas tardes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros también hemos contribuido como docentes al hacer acto de presencia. Recordemos que somos figura para ellos. Llegamos al salón y llegamos con esa alegría. Recuerden que a nosotros nos toca ser así, aunque tengamos miles de problemas, nosotros llegamos al salón sonrientes, ¿verdad? Aunque al salir lloremos un ratito e ingresemos nuevamente, ¿verdad? Pero si lo ven contento, usted saluda a sus alumnos, hola, ¿cómo están? Ellos le van a responder de la misma manera, hola, señor, hola, profe, bienvenido, y a qué alegría. Pero si usted llega triste, si usted llega con sueño, recordemos que somos, ahí sí que el reflejo del espejo se le llama, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que alguien tiene sueño, por ejemplo, vamos en un bus y vamos a otro dormido a la par y hasta nosotros nos dormimos, ¿verdad, compañeros? Igual es en el salón de clase. Nosotros llegamos sin ánimos, llegamos tristes, vamos a inyectar en nuestros alumnos ese mismo problema que nosotros llevamos, ¿verdad? También las sanciones, acá hablaremos un poco sobre las sanciones. Si me apoyan por ahí, compañeros, señor, bueno, alguien que me pueda apoyar, por favor. Con lo que son las sanciones severamente de la copia. Si alguien me ayuda, le daré la respuesta. Si quiere yo, Linda. Sí, por favor, señor, muchas gracias. La segunda. ¿O desde el principio? No, la segunda. Sancionar severamente la copia. A menudo se recomienda sancionar duramente la copia y el plagio para debilitar estas conductas de trampa y vía fácil en el alumnado. La idea es imponer el criterio de que el esfuerzo rinde frutos
y el plagio no, por lo que a menudo se retira el examen y se pone la mínima nota posible. El alumno, al plagiarlo, y sus cómplices de haberlo refuerzo negativo. Este método, sin embargo, resulta un tanto policial. Se dan cuenta, compañeros, yo he hablado bastante de esto con ustedes, porque algunas veces les dejo tareas en físico y que manden la evidencia, porque no todos, pero algunos cometemos ese error, ¿verdad? Bueno, manda la tarea y yo la voy a contestar, ¿verdad? Y créanme de que a veces la tarea está tan fácil que hasta las respuestas llevan, pero que no sé qué pasa, pero al no leer no vamos a poder responder, ¿verdad? También hablaremos un poco sobre reforzar el interés académico. Cuando hablamos de reforzar el interés académico, por favor acá, señor Maribí, por ejemplo, acá, cuando hablamos de reforzar el interés académico, Si bien cada alumno tendrá sus intereses y capacidades particulares, el docente reforzará positivamente al alumno que demuestre un crecimiento de su interés por los temas abordados en clase, mediante reconocimiento público o privado y mejores notas. De esta manera, el alumno asociará el interés por la materia con un mejor desempeño y ese es el principio básico de todo aprendizaje. Esto, claro, requiere que el docente preste atención especial al recorrido académico de cada individuo en el aula. Así es, compañeros. Nosotros siempre tenemos ese cuidado, ¿verdad? De los alumnos que quieren su rendimiento, que quieren quizá sobresalir. No es que estén haciendo competencia, sino quieren sobresalir. Y debemos de tener mucho cuidado, porque recordemos que tanto podemos ser ese maestro que inyectó esos conocimientos y esa energía y ese positivismo de querer salir adelante, como también podemos ser los maestros que sí, de todas maneras, yo hago lo mejor y no me lo reconocen. Entonces, eso a veces también afecta al estudiante. Entonces, debemos reforzar ese interés. Si vemos que un alumno hace todo lo posible por salir bien, pues se le va a recompensar. ¿Cómo? Una felicitación. Ya hablábamos la semana pasada, felicitando a estos jóvenes y de repente, pues dando algunos, la palabra lo dice, reconocimiento. Acá hablaremos también sobre lo que es la investigación como castigo. Acá, profe Carlitos, en esa investigación como castigo. Vamos a ver, investigación como castigo. Este es un punto álgido, no sé qué es esa palabra, licenciada, disculpe. Este es un punto álgido en torno a los mecanismos conductistas que alerta a los docentes respecto al uso de la investigación como castigo ejemplar. Al alumno que no preste atención en clase, se lo obliga a investigar algo respecto a la materia y exponerlo en clases. Si bien este método puede garantizar un esfuerzo negativo de la conducta indeseada, también se asocia en el alumno la relación entre reprimenda y el estudio, retroalimentando negativamente su interés por la lectura y la investigación.